Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un conflicto territorial muy interesante. Bueno, Valen, ¿me querés contar de qué vamos a hablar el día de hoy? Hola chicos, hoy vamos a hablar del conflicto en el Sahel. Para comenzar, primero hay que ubicarnos. En el Sahel es una zona ecoclimática y biogeográfica del norte del continente africano. Limita al norte con el desierto del Sahara y al sur con la sabana sudanesa. Siendo una zona de transición entre ambos, se extiende del Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Se desarrolla por una escena de países: el sur de Mauritania, norte de Senegal, centro de Malí, norte de Burkina Faso, sur de Níger, norte de Nigeria, centro de Chad y de Sudán, Eritrea y norte de Etiopía. Esta zona es caracterizada por un clima árido, estaciones secas y una situación política y social compleja. Por ahora ya sabemos que su ubicación, pero ahora vamos a hablar un poco sobre el origen de este conflicto. Ingrid, ¿me puedes contar un poco acerca de esto? Hola chicos, les voy a contar cómo comenzó el terrorismo en el Sahel. El terrorismo yihadista salafista en el Sahel comenzó en la década de los años 80 por parte de ACMI, con la aparición de la República Argelina del Frente Islámico de Salvación, FIS, cuyo objetivo principal era volver a la época primigenia islámica y a la pureza de la Sharía o ley islámica. En 1990, el FIS ganó las elecciones municipales y generales, pero no llegó a gobernar por un golpe de Estado que derrocó al régimen islamista. En 1992, muchos excombatientes afganíes regresaron a Argelia y empezaron a elaborar un plan estratégico encaminado en la creación de un grupo islámico armado con el objetivo de generar un gran potencial de violencia con atentados virulentos contra aquellos que no aceptasen su ideología política religiosa, así como los intereses extranjeros y a sus ciudadanos en territorio argelino. En 1998 surge el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, GSPC, y se internacionalizan sus discursos orientados hacia los postulados de Al-Qaeda. En 2006, el GSPC anunció su unión con Al-Qaeda, estableciéndose con el nombre de ACMI, Al-Qaeda del Magreb Islámico. Este grupo terrorista ha tenido como objetivo principal la expansión de su dominio a lo largo del norte de África y el Sahel, siendo este último su más codiciado fin, donde han podido instaurar y conservar su presencia hasta el día de la fecha. Allí, ACMI ha encontrado un santuario y refugio idóneo ante la amenaza y hostigamiento de las fuerzas de seguridad, tanto las propias de los distintos países de la zona como las internacionales. Y esto hace que ACMI pueda disponer de una libertad de movimiento para ejercer y llevar a cabo toda clase de acciones y actividades terroristas. Las acciones o actividades que ACMI realizaba no solo afectan a territorio argelino o hacia amplios territorios del Sahel, sino incluso a la expulsión de aquellos de actividades lucrativas de europeos. Angie, contame un poco más acerca de lo que pasó en los últimos años con el conflicto. Hola queridos amigos, les cuento. Para el Queda, sin duda, el Sahel ha sido uno de los principales objetivos dentro del marco estratégico del grupo terrorista en los últimos 14 años. Los grandes acontecimientos políticos surgidos en la zona durante la última década han sido el detonante para que el Sahel sea un territorio codiciado para los grupos terroristas yihadistas del momento. Estos acontecimientos han proporcionado al grupo terrorista un gran avance en la invasión de las principales poblaciones del norte de Malí, originando una seria amenaza para muchos países que conforman el Sahel. Dentro de este marco afloraron incluso nuevos grupos terroristas en la zona, los cuales mostraron su lealtad en ese instante al Queda. Lógicamente, estas acciones llevadas a cabo por los grupos terroristas en torno al año 2012 provocaron que los países occidentales realizaran un plan urgente de frenada al avance estratégico de AQMI y sus leales grupos terroristas en la invasión del territorio maliense. La aparición en 2013 del grupo terrorista Daesh, ex franquicia de Al-Qaeda, permite romper sus lazos con la base. En este momento deciden realizar su particular batalla en la creación de un nuevo califato en las tierras de Siria. Esta acción ha hecho que durante un periodo de 4 años, de 2013 al 2017, los gobiernos occidentales vieran en este grupo una gran amenaza de índole mundial. Sin embargo, la narrativa que utiliza el Daesh en su propaganda de terrorismo de carácter
ismaísta radical llega a todos los pueblos sin ningún tipo de censura ni obstáculos, gracias a las nuevas tecnologías, y ha conseguido alcanzar el objetivo deseado: la transmisión, reclutamiento, incluso adoctrinamiento de sus ideas en cualquier individuo. De esta forma, el Daesh pudo propagar su ideario ideológico y así engrandecer sus acciones o actos armados. Toda esta estrategia ha hecho que sea uno de los grupos terroristas yihadistas del momento, consiguiendo que sus redes lleguen más allá del territorio en donde pretendía crear su califato. El Daesh ha visto en el Sahel un refugio idóneo para seguir realizando su particular guerra asimétrica, dentro de su llamada Yihad de la Espada y Guerra Santa. Asimismo, con la aparición de ambas organizaciones terroristas yihadistas salafistas en el Sahel, se han encaminado de forma individual en una nueva estrategia, en lo que la lucha contra el terrorismo yihadista salafista se refiere. De la misma manera, el escenario que está surgiendo en este territorio no se produce en un contexto en el cual haya una sola insurgencia motivada a la creación de un Estado califal, sino que ahora el principal marco es el poder del ansiado control del yihadismo salafista global entre ambas organizaciones terroristas. Ingrid, ¿podés continuar? Bueno, les sigo contando yo. Las dos grandes organizaciones terroristas yihadistas salafistas, Al-Qaeda y Daesh, se baten por alcanzar el control y liderazgo del yihadismo salafista global. Y aunque sus objetivos sean los mismos y que provengan del mismo grupo terrorista, estos utilizan métodos o tácticas completamente diferentes. Por un lado, Al-Qaeda utiliza una metodología de moderación respecto a las poblaciones locales en general. Todo lo contrario al procedimiento en el que Daesh utiliza sus métodos, ya que para alcanzar el control en la zona donde opera, utiliza el terror sin ningún escrúpulo respecto a aquellos que no comparten su ideología sobre el salafismo yihadista y la lectura y comprensión del Islam. Con este planteamiento, el Daesh adopta un enfoque mediante el cual advierte a la población de los inconvenientes que puede tener si no se adhiere a sus interpretaciones. Esta pugna por el control del terrorismo yihadista salafista global entre Al-Qaeda y Daesh está generando consecuencias que habría que tener muy en cuenta, como son las interrelaciones y subdivisiones internas de los grupos o facciones afiliadas a ambas organizaciones terroristas, así como las deserciones en ambos grupos. Estas consecuencias están creando enfrentamientos armados entre grupos o sectores de ambas organizaciones, en los territorios donde ambas operan. Uno de esos escenarios, donde la tensión ha aumentado por la pugna respecto al control de la zona por parte de los dos grupos terroristas, es el Sahel. Las dos organizaciones terroristas, representadas por JNIM, filial de Al-Qaeda, y EIGS, Estado Islámico en el Gran Sahara, filial de Daesh, están en constante enfrentamiento en la zona del Sahel. Del mismo modo, los enfrentamientos entre ambos grupos siguen en aumento, provocando en la zona una gran desestabilización en las poblaciones locales, que son las más afectadas, ya que sufren el acoso por parte de ambas facciones en lo que al reclutamiento de los jóvenes se refiere, utilizando para ello cada una su propia metodología. A esta situación hay que sumarle la aparición de nuevos grupos terroristas yihadistas en ella, los cuales se unen expresando su lealtad a Al-Qaeda, con el objetivo estratégico de instaurar un estado yihadista en la zona, y también la aparición del grupo terrorista Boko Haram, cuyo líder en marzo de 2015 juró lealtad al Daesh, surgiendo de esta lealtad el grupo terrorista ISWAP, Estado Islámico en África Occidental. Desde ese momento y hasta la actualidad, la zona del Sahel se ha convertido también en un anhelado objetivo para otros grupos terroristas de carácter islamista radical como Daesh y Boko Haram. Bueno, aquí termina el relato de lo que pasó, pero, Valen, quiero saber qué potencias intervinieron en este conflicto. Contame un poco sobre eso. Bueno, en marzo de 2020, Estados Unidos envió un enviado especial a la región del Sahel para combatir la creciente violencia de los grupos terroristas. El 9 de julio de 2020, Estados Unidos expresó su preocupación por el creciente número de denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad estatales en el Sahel. La respuesta de Estados Unidos se produjo después del Human Rights Watch publicara documentos sobre el mismo tema el 1 de julio. Los informes de marzo de 2022 muestran que las activistas se están expandiendo y extendiendo al sur del Sahel. Ahora, Mide, ¿puedes relacionar este conflicto con los conceptos de territorialidad?
Sí. Bueno, la guerra en Israel es un conflicto complejo que puede entenderse mejor a través de los conceptos de territorialidad y desterritorialidad. Estos términos ayudan a explicar cómo el conflicto comenzó y se ha expandido en la región de África. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011 marcó un punto de inflexión. Bajo Gaddafi, Libia mantenía un fuerte control territorial, pero su derrocamiento desestabilizó esta estructura, permitiendo la dispersión de armas y combatientes a través de las fronteras. Este fenómeno de desterritorialización facilitó que los conflictos se extendieran más allá de las fronteras libias hacia países de Israel. En 2012, la región norte de Mali fue escenario de una rebelión tuarges. Los tuarges buscaron históricamente el control territorial para establecer su propio estado. Su lucha se basaba en reivindicaciones territoriales, tratando así de redefinir las fronteras internas de Mali. Sin embargo, la rebelión fue aprovechada por grupos yihadistas, quienes operaron una lógica de desterritorialización, ignorando las fronteras nacionales. La situación en Mali se agravó con un golpe de Estado en marzo del 2012. Grupos yihadistas como Ansar Dine, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que sería AQMI, y el Movimiento para la Unidad y la Jihad en África Occidental, que sería MUJAO, se aprovecharon de esta situación tomando el control de áreas en el norte de Mali. Francia lanzó la Operación Serval en enero de 2012 con el objetivo de restaurar el control territorial del Estado maliense y expulsar los grupos extremistas del norte del país. Esta intervención militar representó un intento de afirmar la territorialidad estatal. Sin embargo, los grupos yihadistas, en lugar de ser eliminados, se dispersaron hacia países vecinos como Níger y Burkina Faso. Además, los factores socioeconómicos y ambientales han intensificado el conflicto. La competencia por recursos esenciales como la tierra y el agua está profundamente arraigada en cuestiones de territorialidad. El cambio climático y la degradación ambiental han forzado a muchas comunidades a desplazarse, un fenómeno de desterritorialización que crea nuevas áreas de conflicto y agrava las tensiones existentes. Bueno, mis queridos amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido toda esta información. Mis compañeros y yo le agradecemos mucho por escucharnos. Saludos y hasta la próxima.